Buenas noches amigos de YouTube. El tema que vamos a empezar a explicar en este video le vamos a dedicar bastante tiempo. También vamos a ver algunos ejercicios. Es el tema de funciones. Para hablar de funciones vamos a hacer una pequeña introducción para ver dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Hasta ahora hablamos de conjuntos, conjuntos de números naturales, conjuntos de números reales y cualquier otro conjunto de números que se nos ocurra. El tema de funciones aparece cuando queremos relacionar dos conjuntos o queremos relacionar elementos de un primer conjunto con elementos de un segundo conjunto. Hay muchas maneras de relacionar elementos de dos conjuntos. Podemos hacer alguna asignación arbitraria, por ejemplo, podemos relacionar el 15 con el 21, el 1 con el 9, el 7 con el 4. Es una asignación arbitraria lo que hemos hecho. Fíjense que en esta asignación que hemos hecho, el 8 quedó sin asignar, el 80 del conjunto Y también, y así podemos hacer asignaciones arbitrarias como querramos. Por ejemplo, en este otro ejemplo que vamos a ver, podemos relacionar el 15 con el 4, el 1 con el 4, el 8 con el 4 y el 7 con el 4. Es una asignación totalmente arbitraria. A diferencia de la anterior, en esta hemos relacionado todos los elementos del conjunto X con un solo elemento del conjunto Y. Han quedado elementos del conjunto Y sin asignar y han quedado todos los elementos del conjunto X asignados. Y podemos ver una asignación, si se quiere, más pareja, arbitraria también, que es la que vemos en el siguiente ejemplo: el 15 con el 21, el 1 con el 4, el 8 con el 9 y el 7 con el 80. En esta asignación, como ustedes pueden ver, todos los elementos de X recibieron, por así decirlo, un compañero. No ha quedado ningún elemento libre. Pero bueno, ¿qué queremos ver con estos tres ejemplos? Que estas son distintos tipos de relaciones entre dos conjuntos arbitrarios. ¿Qué es una función entonces? Una función es una relación entre dos conjuntos con ciertas características especiales. Las que vimos anteriormente son relaciones arbitrarias. Una función es una relación entre dos conjuntos que tiene ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Bueno, acá tenemos la definición de lo que sería una función. Si para todo elemento perteneciente al conjunto X le corresponde un solo elemento Y perteneciente al conjunto Y, elemento llamado Y, para que se entienda, perteneciente al conjunto Y, entonces decimos que Y es función de X, o que Y está en función de X. Subrayé en rojo de esta definición los dos puntos más importantes que definen a una función. El primero, para todo X perteneciente al primer conjunto. Es decir, que para que una relación sea función, todos los elementos de este primer conjunto, al que podemos llamar conjunto de partida, le corresponde un solo elemento de Y. Pero todos los elementos de X tienen que estar asignados, no puede quedar ninguno solo. Y el otro punto importante es que a cada elemento de X le corresponda un solo elemento perteneciente al conjunto Y. Es decir, no puede haber algún elemento de X que le correspondan dos elementos de Y. Entonces, estas son las dos características que debe tener una relación matemática para que sea función. Debe abarcar a todos los elementos del primer conjunto y a cada uno de esos elementos se les debe asignar solo un elemento
del conjunto I, o conjunto de llegada podríamos llamarle. Vamos a ver varios ejemplos para determinar qué es función y qué no es función según esta relación. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Es esto una función? ¿Califica según la definición? Bueno, fíjense en que no. ¿Por qué? Porque en el conjunto de partida, el conjunto X, el 15 tiene una asignación, el 1 también, el 7 también, pero el 8 ha quedado sin asignar. Entonces no cumple con la primera partecita de la definición, que para todo X perteneciente a X tiene que haber una asignación. Así que esto no es una función. Vamos a ver otra. ¿Cumple esto con la definición de función? Bueno, si bien aquí todos los elementos de X están asignados, tanto el 7 como el 8, como el 1 y como el 15, tienen una asignación. Fíjense que el 15 está asignado al 21, pero también está asignado al 4. Es decir, se cumple esto, pero no se cumple esto, porque hay un elemento que está asignado a dos elementos del conjunto I. Entonces esto tampoco es una función. Vamos a ver este tercer ejemplo. Veamos. Todos los elementos del primer conjunto están asignados, como indica esta parte de la definición. Así que hasta ahí andamos perfecto. Y por otra parte que vemos que también se cumple la segunda parte de la definición, porque todos los elementos de X le corresponde solo un elemento del conjunto I. Así que esto califica perfectamente como una función. Vamos a ver otro ejemplo. El cuarto y último. Fíjense que es igual al ejemplo anterior. A diferencia de que el conjunto I tiene un elemento más que ha quedado sin asignar. ¿Es una función? Bueno, todos los elementos de X están asignados. Y a cada elemento de I, a cada elemento de X le corresponde un solo elemento de I. Así que cumple perfectamente la definición de función, aunque hayan quedado algunos elementos en el conjunto I sin asignar. Recuerden que para que una relación califique de función, lo importante es que estén asignados todos los elementos de X. No importa que haya algunos elementos de Y sin asignar. Así que esto cumple también con la definición de función. Tenemos entonces la definición de función y vamos a empezar a ver algunas otras cosas que necesitamos definir para definir una función. Para definir una función debemos definir tres cosas que son indispensables. La primera es un conjunto de partida, al que nosotros le pusimos X en todos los ejemplos que habíamos visto anteriormente. La segunda cosa que queremos definir, que tenemos que definir, es un conjunto de llegada, al que llamamos I. Y la tercera cosa que tenemos que definir es la relación que vincula a cada elemento del conjunto X con elementos del conjunto Y. Y vamos a darle un nombre especial a cada una de estas tres partes, digamos, que hay que definir para que una función quede bien definida. Al conjunto de partida lo vamos a llamar a partir de ahora dominio. Dominio de la función. Al conjunto de llegada I lo vamos a llamar codominio de la función. Y a la relación que vincula a ambos es sencillamente una relación matemática. Si yo tengo definidas estas tres cosas, si yo tengo mi dominio bien definido, mi codominio también y la relación matemática, podemos decir que la función está perfectamente definida, siempre que cumpla, por supuesto, con la definición anterior, ¿no?
Cuando y sea función de x, cuando podamos decir que sea una función porque cumple con lo antedicho, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Y es igual f de x. F, la f esta, podría ser una g, podría ser una a, podría ser una b, podría ser lo que nosotros querramos. Lo más usual es ver una f, pero esto no implica que podamos escribir en lugar de lo que acabamos de poner, por ejemplo, y es igual a g paréntesis x paréntesis. Bien, y vamos a definir a la función definiendo lo siguiente. Vamos a definirla así. La función f, como la llamamos, va desde un dominio x hasta un codominio y. Con esta flechita le indicamos que la función parte del dominio x hasta el dominio y. Por supuesto, tenemos que definir el dominio x y tenemos que definir el dominio y. Y también tenemos que definir a la f de x, que es la expresión matemática que vincula elementos de un conjunto con elementos del codominio. Esta expresión matemática puede ser definida, por ejemplo, así: logaritmo de x, 100x al cuadrado más 2, o 2 a la x, o la expresión matemática que a nosotros se nos ocurra. En este curso de Análisis Matemático 1 vamos a trabajar exclusivamente con funciones reales. Funciones reales. ¿Qué es una función real? Una función real es una función que, como aquí se indica, el dominio es un subconjunto de los números reales. A lo sumo es el conjunto de los números reales. Por eso ponemos ahí que el dominio está incluido dentro de los números reales. Por ejemplo, el dominio podrían ser todos los números naturales, los números enteros, podría ser los números reales mayor a 0, los números reales menor a 0, o alguna otra condición. Pero siempre va a ser un conjunto incluido dentro de los números reales. Y el codominio va a ser igual al conjunto de los números reales. Recordemos que, como vimos antes, el codominio no es necesario que abarque, para que sea función, todos los números reales. Pueden quedar parte del conjunto de los números reales sin asignar, ¿no? Pero a lo sumo, como máximo, va a ser todo el conjunto de los números reales el codominio. Bien, entonces, según la nomenclatura que vimos anteriormente, las funciones reales van a estar definidas de esta manera, ¿no? F, dos puntos, X, que va a ser el dominio, flechita, y el codominio va a ser el de los números reales, siempre también. Si, o en caso de que el dominio abarque a todos los números reales, podemos expresar así, de esta manera, el dominio y el codominio de la función, ¿no? Bien. Las funciones reales se pueden dividir en dos grandes grupos. El primero, las funciones algebraicas, y el segundo, las funciones trascendentes. Disculpen porque salió mal aquí la animación. Estos son los dos grupos bien distintos en que podemos dividir a las funciones. Bueno, hasta aquí la parte teórica. Los videos que siguen van a ser videos de funciones algebraicas. Vamos a ver las funciones que más vamos a utilizar, las más comunes que vamos a utilizar. Vamos a ver también la definición general de una expresión algebraica y todos los tipos que podemos encontrar, y también las características más interesantes. Y luego vamos a ver también todas las funciones trascendentes, que son otro tipo de funciones
que también nos van a interesar. Para todas ellas vamos a definir bien el dominio, el codominio, y vamos a ver también un concepto interesante que es el concepto de imagen. Vimos el concepto de dominio, de codominio, pero nos faltaría el concepto de imagen, que lo vamos a ver ya con ejemplos prácticos para que bueno, la teoría no lo supere. Así que bueno, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, les pido por favor que lo expresen. Y bueno, espero que les haya servido también. Y nos vemos entonces en el próximo video, donde vamos a empezar a ver funciones algebraicas. Hasta luego.